Nos encontramos una vez más por estos medios, saludando a todos los que nos siguen a través de este medio de comunicación y con el fin de llegar al mayor número de gentes posible para que el mensaje, la reflexión de cada domingo pueda ser también de luz y de guía para nuestras vidas. Hoy, 4 de julio del 2021, celebramos ya, o entramos, diríamos así, a la semana 14ª del tiempo ordinario del ciclo B de la Iglesia. Bien, pues continuando con la enseñanza que hemos escuchado en los domingos anteriores, hace 8 días escuchábamos esa página tan llena de gran riqueza del capítulo 5 del Evangelio de San Marcos, donde nos presenta el caso de una niña como de una mujer. Una niña de 12 años que había muerto en su casa y una mujer, ¿verdad?, que tenía 12 años de padecer un flujo de sangre. Ambos casos encierran una gran riqueza, ¿verdad? Ustedes lo recordarán o lo podrán repasar en los videos anteriores. Y en esa misma tónica, hoy nos presenta el Evangelio de San Marcos, ya en el capítulo 6, cómo nuestro Señor Jesucristo regresa después de haber hecho una misión por varios pueblos y regresa a su tierra. Así nos dice directamente el primer renglón de la página de hoy, ¿verdad? Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos, con los que pues siempre caminaba. Dice algo aquí fundamental: cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga. Una multitud lo escuchaba y se preguntaba incluso con asombro. Las primeras frases, ¿no?, nos dicen primero el sábado. ¿Qué es el sábado en Israel? No tiene nada que ver con el sábado que nosotros llamamos en nuestra semana, ¿verdad? Porque los nombres de los días de nuestra semana están más bien tomados a la luz de los nombres de los planetas, ¿no? Lunes es Luna, martes Marte, miércoles Mercurio, jueves Júpiter, y así. Sábado pues es Saturno. No tiene nada que ver con la mentalidad del Evangelio, ¿verdad? Porque el sábado era lo que se llamaba el descanso de Dios, el Shabbat. Y el Shabbat era aquel día en el que todos honraban a Dios. Deberíamos de recordar, ¿verdad? Dale a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Pues darle a Dios, ¿verdad?, un día de nuestra semana es fundamental, que en este caso, debido a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que se dio el primer día de la semana, ¿verdad?, para nosotros corresponde al día domingo, que recibe incluso su nombre de ese acontecimiento. Día del Señor, Dominus, ¿verdad? O el día del Señor, ¿no? Dominus significa en latín Señor. Y de ahí viene el nombre de domingo, recordando o haciendo hincapié en que nuestro Señor Jesucristo resucitó en lo que para nosotros corresponde en el día domingo. Brincamos del Antiguo Testamento, del Shabbat hebreo, al domingo de resurrección. Siempre va en función de este hermosísimo acontecimiento fundamental y corona de toda la obra de nuestro Señor Jesucristo mientras pasó en medio de nosotros en el mundo. El paso del Señor, o la Pascua, como se le llama también en hebreo, ¿verdad?, la celebramos cada domingo, el primer día de la semana. Un calendario que se ha formado para creyentes y no creyentes, y todos sabemos a qué corresponde domingo, el primer día de la semana. Repito,
recordando o viviendo o celebrando, mejor dicho, la resurrección de nuestro Señor. Bueno, dice aquí que Jesús fue el Shabbat a la sinagoga, porque todo israelita va a la sinagoga o al templo, incluso al templo de Jerusalén, el gran templo, ¿verdad?, a celebrar el Shabbat. Un Shabbat donde implicaba el descanso, no se podían hacer muchas cosas, nadie podía caminar, incluso había un reglamento hasta para poder andar no más de 200 pasos, en fin. Allá en los libros del Antiguo Testamento se va normando eso, sobre todo en el libro de Levítico, y todas esas normas, diríamos así, o mandamientos secundarios, son necesariamente una observancia para los israelitas. Nuestro Señor Jesucristo, como todo israelita, como cualquier gente, diríamos hoy, como un laico sencillo, se presentó pues en la sinagoga el sábado y se puso a enseñar. Esto es muy importante porque lo que hoy nos va a hacer referencia el Evangelio como la primera lectura, ¿verdad?, tomada del libro del profeta Ezequiel, nos habla de la importancia que tiene la enseñanza. Yo diría, es la primera parte, ¿verdad? La enseñanza es la primera parte de todo lo que implica el proceso de conversión y de nuestra fe. Si no hay enseñanza, ¿cómo vamos a creer? ¿En qué vamos a creer si nadie nos ha enseñado? De ahí la necesidad desde el Antiguo Testamento, cómo el Señor envió profetas. En la primera lectura dice que el Señor llamó a Ezequiel y le ordenó que fuera incluso a un pueblo rebelde, y se refería incluso a los israelitas, que debería de ser el pueblo que más conociera de Dios. Sin embargo, el Señor se queja con Ezequiel y le dice: ve a ese pueblo rebelde, porque tanto ellos como sus padres, ¿verdad?, me han traicionado, se han olvidado de mí. En fin, un Dios que se queja nos parece un Dios tan humano y tan cercano, pero al mismo tiempo tan preocupado por su pueblo. Todos esos elementos son fundamentales para poder entender por qué el Señor envía profetas a su pueblo. Hoy diríamos, tenemos, ¿verdad?, toda la tarea evangelizadora, empezando por el Santo Padre, el Papa, nuestros obispos, los sacerdotes, los diáconos, nuestros catequistas en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, o incluso nuestros padres, que deben de ser los primeros catequistas y evangelizadores, ahí donde tal vez, ¿verdad?, hasta la abuelita enseña al niño a persignarse, a hacer la señal de la cruz, a hacer la oración del ángel de la guarda, en fin, toda una tarea de evangelización que lleva un largo proceso y a veces de muchos años. El pueblo de Israel tenía muchos años, así podemos decirlo, muchísimos años, ¿verdad?, desde el Antiguo Testamento, y deberían de conocer más al Señor. Más aún, ¿verdad?, en el pueblo de Israel, la escuela, así como ir a la primaria, a la secundaria, tenían esa clase sobre la Sagrada Escritura, sobre el Pentateuco, ¿verdad?, o la Torá, y era una clase formal, fundamental, para que todo israelita conociera y amara a Dios, tal como Dios se lo había pedido a Moisés que se lo anunciara al pueblo, amar a Dios sobre todas las cosas, y todos los demás mandamientos que implican amar al prójimo, vivir en el amor, en la caridad, en fin, cuidando, ¿verdad?, la vida espiritual de uno mismo, los mandamientos del Señor. Bueno, pues de los israelitas se había olvidado toda esa enseñanza y a veces se quedaban nada más en puros ritos, ¿verdad?, y puras normas rituales, pero sin contenido. Cuando vaciamos las tradiciones de su contenido, nos quedamos solo en las cáscaras o en las envolturas, diría yo, de ese modo, ¿verdad?, pero sin contenido, como una religión fría, sin compromiso, como muchas veces nos pasa, y yo creo que en nuestro tiempo, ¿verdad?, eso es algo que se ha extendido demasiado, y mucha gente que dice incluso tener fe y creer en Dios,
Ha olvidado sus mandamientos, ha olvidado los sacramentos, ha olvidado el valor de la comunidad, de la oración comunitaria, de la asamblea misma de la iglesia. Bueno, pues eso hace que también el corazón de las personas se endurezca y que no reconozcamos ya con mayor amor, con mayor piedad, ¿verdad?, al mismo Dios que nos sostiene en la existencia, que nos alimenta, que siempre nos procura. Pues no, hoy en día, llenos de soberbia, decimos: yo me lo gané, es mi vida, es esto, es lo otro. En fin, parece que estas palabras del profeta Ezequiel de la primera lectura nos vienen también a nosotros, porque en mucho hemos olvidado a Dios y nuestra fe ha venido a veces enfriándose o descalabrándose en nuestra propia persona. Ante todo eso, queridos hermanos, es fundamental entonces escuchar cómo el Señor siempre va a procurar que haya un profeta, un maestro, quiere decir, que nos esté recordando la palabra y la enseñanza de Dios para que su pueblo no se pierda, para que su pueblo crezca incluso, ¿verdad?, que tenga miras al futuro y que no se quede nada más en lo inmediato, ¿no?, comer y vestir. Ya nuestro Señor Jesucristo también diría esas palabras, ¿verdad? Deja de preocuparte tanto por qué vas a comer o qué vas a vestir, porque la gente a veces se queda solamente preocupada por las necesidades inmediatas. Aunque a veces son necesidades urgentes, ¿verdad?, como lo vemos en nuestros días, la necesidad de la medicina, la necesidad de un buen gobierno, la necesidad de justicia, la necesidad de ser escuchados como sociedad. En fin, hay muchas necesidades que nos pueden estar apremiando, como puede ser también todo lo que hoy vivimos, ¿verdad?, dolorosa y catastróficamente, ¿verdad?, con el crimen organizado, los secuestros, el cobro de piso, en fin, tantas y tantas calamidades, incluyendo la pandemia que hoy nos encierra en muchas cosas y que va degradando la enseñanza, las escuelas, la economía, en fin, muchísimas calamidades. Evidentemente que la gente queda como encerrada solamente en el ámbito de lo inmediato y pierde de vista muchas veces el futuro y la realización de sus vidas. Cuando una persona se encierra solo en eso, entonces parece que pierde incluso el rumbo del caminar de la vida. Todo eso nos lo debemos de reflexionar cuidadosamente para que no caigamos en una serie de errores, ¿verdad? Nada más la necesidad inmediata, que me regalen un dinero por ahí mensualmente o cualquier cosa así. Eso no nos saca a ningún lado y sí va deteriorando nuestra persona, nuestras familias, nuestra sociedad, nuestro pueblo, nuestra nación, diría yo, ¿verdad?, viéndolo en un campo mucho más amplio. Pero hay también quienes se proponen, ¿verdad?, encerrarnos, encajonarnos, que no estudies, que no seas aspiracionista. Escuchamos por ahí este concepto hace unos días, ¿verdad? En fin, puras cosas que a veces amedrentan o tratan de dominar una población para que la gente no piense, para que no vaya a partir de encontrar una verdad, una mejor luz, que no se ponga de exigente, que no se vayan a sublevar, en fin. Hoy se preparan ejércitos y soldados y todo eso, la militarización de un pueblo, en fin. Queridos hermanos, todo eso no crea usted que Dios no lo sabe o que está dormido, sino que el Señor siempre está atento a su pueblo y sobre todo a los que creen en Él y buscan crecer en su amor. A ellos se está refiriendo ahora este domingo, ¿verdad?, cómo el Señor procura que nosotros despertemos a la verdad y busquemos la trascendencia de nuestra vida hasta lograr la eternidad, la gran resurrección en el último día, una resurrección para caminar en la eternidad de Dios y no en una condenación eterna. Eso hay que decirlo tal cual, con todas sus letras, porque mucha gente parece que hoy en día ha olvidado
que nuestras vidas pueden estar en riesgo incluso de perderse eternamente o de condenarse, como ha sido el lenguaje, ¿verdad?, tradicional, pero quedar lejos de Dios. Eso sería catastrófico. Mucha gente no lo entiende, no lo piensa, pero donde falta Dios, el alma queda desesperada, desesperanzada incluso, ¿verdad? Pierde la esperanza, las metas de la vida, los propósitos que todos debemos de tener, se desquebraja el orden de una persona, de una familia, caen en complejos, en trampas, en enojos, en muchas cosas malas. ¿Por qué? Porque no se tiene una visión más clara al futuro y a la eternidad. Por eso el Señor siempre es el que toma la iniciativa. Él mismo salió a los pueblos a predicar. Hoy regresa a su tierra, repito, ¿verdad?, las primeras palabras del Evangelio, y se encuentra con una comunidad hasta cierto punto incrédula a sus palabras. Fíjese lo que dice: se puso a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro. Es decir, que la enseñanza de Jesús causó verdaderamente asombro, al grado que dicen: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría e incluso ese poder para hacer milagros? Los pueblos en su momento escucharon y vieron y participaron de las acciones milagrosas de Cristo. Y a pesar de que vieron milagros en su tierra, eran duros de corazón, no creyeron. Ya nos dirá el Evangelio de San Juan en el capítulo 1, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, cerraron el corazón, no creyeron en Jesús, lo rechazaron, al grado tal que lo orillaron hasta entregarlo a la muerte. Un programa que nuestro Señor ya tenía trazado también, y que él lo sabía, que iba a morir y que era necesario que Él llegara a dar su vida para que nosotros tuviéramos su vida como vida eterna. Bien, tal vez nuestro Señor Jesucristo sabía todas esas cosas, pero eso no le contrarresta el propósito de enseñar, la enseñanza. Qué importante es decirlo ahora, ¿verdad? La enseñanza que debe de llegar desde los primeros años de nuestra vida, desde que somos infantes, niños, adolescentes, ¿verdad? Reafirmarnos en la fe por el sacramento no solo del bautismo, sino de la confirmación, recibir el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo en la confirmación, prepararnos en una perseverancia, alimentarnos del cuerpo y la sangre de Cristo, en fin, los sacramentos. Ahí están, ¿verdad?, los sacramentos. Aquella gente se preguntó, incluso asombrada, ¿de dónde le viene tanta sabiduría y el poder de hacer milagros? Ahí nuestro Señor Jesucristo está manifestando esa preocupación por enseñar, y enseñar la sabiduría divina. Podemos decir que se da a conocer en su parte divina. Sin embargo, otro grupo, otras personas que lo estaban también escuchando, empezaron a analizarlo meramente en la parte humana, porque Jesús es verdadero Dios, pero no olvidemos que también fue y es verdadero hombre, y por lo tanto vieron a un Jesús que vivía en el pueblo, y así se preguntaron: ¿que no es este el carpintero, el hijo de María? Es como si de repente lo desconocieran. Oye, si ha vivido aquí, ha crecido aquí entre nosotros, ¿cómo es que ahora se preguntan con asombro? ¿No será este el carpintero, el hijo del carpintero? ¿Verdad? Haciendo alusión a San José y el hijo de María. ¿No vive aquí su parentela, sus familias, sus hermanos, sus hermanas? Entonces, ¿de dónde viene esa sabiduría y ese poder? Quedan desconcertados, termina diciendo este primer párrafo. Pues así nos puede suceder también a nosotros. Podemos ver milagros, pero lo importante es el meollo, es la fe. Si tú no tienes la participación personal de creer y de confiar en Jesús, de creer en su palabra,
no nada más de que Jesús existe, no, la existencia de Dios hasta el diablo la reconoce, sino que creer en Jesús es creer en su palabra, creer en sus obras, creer en la iglesia que Él ha formado. Mucha gente dice creer en Jesucristo, sí, pero nada más le toman por ahí 3, 4 frases y dicen yo admiro a Jesucristo, ¿verdad? Como un superhombre que en un momento dado, ¿verdad? Pudo haber sido hasta un taumaturgo que hacía ciertas acciones poderosas o de gran milagrería, en fin. Lo minimizan cuando se les olvida que Jesucristo es Dios y que viene precisamente para iluminarnos como la luz del mundo que debe de iluminar nuestro entendimiento, nuestra vida, nuestras almas, para que podamos caminar en un orden según su enseñanza. Podemos admirar la sabiduría, podemos admirar su poder, pero con admirarlo no es suficiente. Dice ahí, pues, en verdad, en el segundo párrafo, que no es tan grande, dice que Jesús dijo, todos honran a un profeta, menos los de su tierra, ni sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro. Curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y el mismo Jesús estaba extrañado de sus paisanos, podemos decirlo. Jesús estaba extrañado de esa incredulidad de aquella gente. Quiere decir que no creen. Cuando no aplicamos nuestra fe en la sabiduría de Cristo y no nos dejamos llenar por su palabra, por su enseñanza, queridos hermanos, es por demás decir que creemos en Él. Inutilizamos o encajonamos esa enseñanza, que a veces la recordamos, a veces ni siquiera nos importa, como actualmente a mucha gente pues ya no le importa Jesucristo, no piensa en la salvación de su alma, no piensa más en la necesidad de la iglesia, cada quien quiere hacer sus altarcitos por aquí, por allá y en su casa con una velita o una veladora. En fin, hemos anulado la obra de Cristo sin darnos cuenta. Mucha gente que puede tener gran piedad y amor y oración en su casa, pero ha minimizado la obra de Jesucristo, no siente la necesidad de su iglesia. Es tanto como decir Jesucristo fue un iluso, hizo una iglesia que para nada me sirve, yo no necesito eso, ¿verdad? Entonces Jesucristo queda como si fuera un tonto que hizo algo que no sirve para nada. Tenga cuidado si usted piensa de esa manera, recapacite, ¿verdad? Y escuche con atención estos renglones que no son tantos y que al mismo tiempo pueden iluminarle, abrirle el entendimiento y disponerse en el proceso de la fe. Creer en Jesucristo y acercarnos con Él con amor, con gratitud, con esperanza, con entusiasmo a un futuro cada vez mejor, ¿verdad? No quedarnos pues encerrados ni anquilosados en nuestras ideas soberbias o caprichos, egoísmos, o en una vida ahí facilona, ¿verdad?, de relajo y de minimizar. Queridos hermanos, por otra parte, pues hoy es muy difícil a veces la predicación, porque los medios de comunicación también han ido reduciendo la capacidad de aprendizaje, porque hoy queremos que en un meme, como decimos, tener toda una enseñanza, y eso es imposible en un TikTok o no sé, estas cosas rápidas ahí donde te quedas sin entender nada y nada más con frases sueltas. Esas frases sueltas no te sirven de nada. Alguna reflexión por ahí puedes tener, pero hoy nos da trabajo escuchar por lo menos 15, 20 minutos, media hora de alguna buena enseñanza. No la queremos, la desechamos, ya nos pesa, no queremos seguir oyendo un video tan largo, en fin. No procuramos nuestra educación ni la enseñanza y terminamos porque ya no me importa, ya me cansó, apaga eso, mejor vamos a ver el partido de fútbol, o vamos a ver el box o alguna otra cosa, ¿verdad? Una película ahí de vaqueros. Pues, queridos hermanos, todo eso el demonio también lo aprovecha. Dicho sea de paso, San Pablo nos dice hoy en la segunda lectura, se quejó incluso
ante el Señor, porque siempre padeció persecuciones, burlas, lo apedrearon, lo encarcelaron, naufragó, pasó hambres, etcétera, ¿verdad? Y todo eso lo llevaba en su propia carne. Y San Pablo termina a veces en un momento diciéndole al Señor: Señor, ¿verdad?, quítame este aguijón que llevo clavada en mi carne, ¿verdad? La lucha constante, la lucha diaria, también con nuestras mismas debilidades de la carne. San Pablo le presenta al Señor todo eso y recibe una respuesta: te basta mi gracia. Sí, pero es que un enviado de Satanás me azota también, ¿no? Mira, también sufrió los azotes del demonio, porque el que se aplica en la fe y camina en la fe, el demonio también lo persigue. ¿Cuánta gente dice: yo desde que empecé a ir a la iglesia, en lugar de irme bien, creo que me va peor? Y mucha gente se desilusiona de la iglesia, de la fe, y prefiere mejor ir a la bruja, al curandero, al que le dé un amuleto, un talismán, una porquería, ¿verdad? Ahí deposita su fe como si fueran pequeños dioses. La gente trae un montón de cosas o en las puertas de su casa, que la sábila, que el chile ancho, que el listón rojo, que, en fin, ahora el Buda, que si le rascas el ombligo a Buda, en fin, le pides 3 deseos, no sé cuántas historias, ¿verdad? El caso es de que la gente ha depositado su fe muy lejos de Jesucristo y de la verdad. Si usted ha incurrido en todo eso, pues hay que corregirlo, hay que aplicarnos, hay que estudiar, hay que aprender a recibir la buena enseñanza, porque incluso sus enemigos reconocieron de dónde le viene a este hombre tanta sabiduría y el poder de hacer milagros. Queridos hermanos, apliquémonos en la fe, entremos en la cordura. Vamos a aplicarnos también en el estudio. Pidamos hoy oración por nuestros catequistas. Hoy, 4 de julio, también, ¿verdad?, pues hay varios acontecimientos dentro de la sociedad. Creo que se celebra la independencia de los Estados Unidos, ¿verdad? Pero celebramos también a la Santísima Virgen María como el refugio de pecadores, ¿no? Nuestra Señora del Refugio, ¿verdad? Una gran fiesta, incluso dentro de nuestros pueblos en México, ¿verdad? Pues también celebramos a la Virgen del Refugio, ¿verdad? Sobre todo allá en Guanajuato, en el pueblo de Acámbaro, Guanajuato, ¿verdad? Pues son fiestas patronales grandísimas donde acuden grandes procesiones. Hoy por la pandemia tal vez está reducido todo eso, o por el miedo a todos los criminales que andan desbaratando los gobiernos de aquellos estados, tal vez porque no son de Morena, les echan ahí, ¿verdad?, que les vayan a hacer alboroto a los gobernantes de aquellos lugares. No lo sé. Eso, ¿verdad?, no debe de amedrentarte. Hoy vamos a pedirle a la Santísima Virgen María refugio de pecadores, consuelo de los afligidos, auxilio de los cristianos, Madre de la Esperanza, como le llamó San Rafael Guízar y Valencia con aquel canto precioso, ¿verdad?, que le enseñó a los jóvenes de la esperanza, ¿verdad? Oh Virgen Santa, Madre de Dios, tú eres la esperanza del pecador. Bueno, pues por lo menos cante hoy ese canto tan precioso de San Rafael Guízar y Valencia y encomendémonos a la Virgen Santísima, porque ella es estrella de la evangelización, es la primera catequista, y a ella debemos de encomendar hoy a todos nuestros catequistas, sacerdotes, predicadores, confesores, nuestros seminarios, las vocaciones sacerdotales, en fin. Aproveche usted este domingo, no lo deje por un lado, y el Señor les bendiga. Dele like al video, compártalo para que la evangelización llegue a más gente. Aunque ande por ahí de paso y abrió esta página, bueno, pues por lo menos ofrézcanos un like. Y si no le gusta, pues aunque sea un dislike, pero ya hay alguien que está presente. Y compártalo. Suscríbase, toque la campanita para que el siguiente video, ¿verdad?, usted lo reconozca, que ya llegó este video a su mano en un celular o en su computadora cuando la abra, en fin.
El Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y agradecemos también muchísimo a nuestros bienhechores. Por favor, no se canse de apoyarnos. Por ahí en la página de Monaguillos aparece un número de cuenta, ¿verdad?, para que usted también nos proporcione ese auxilio. El Señor les bendiga al 100% en esta vida y en la otra, la vida eterna. Muchas gracias. Nos seguimos viendo.